Dios les bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más a Bethesda Sabinas Hidalgo. Les damos la bienvenida y también les agradecemos por permitirnos el favor de su atención. Les invitamos a permanecer con nosotros durante los siguientes minutos. Estaremos compartiendo con ustedes, como lo hemos venido haciendo desde hace ya algunas semanas, la bendita palabra del Señor a través de la predicación. Hoy queremos compartir con cada uno de ustedes un tema que seguramente, si usted ha por algún tiempo servido al Señor, si usted es un cristiano que le gusta servir a Dios, seguramente ha pasado por algún momento en su vida en que ha necesitado de nuevas fuerzas para continuar, para seguir haciendo la labor o simplemente para seguir adelante en el camino de Dios. Porque en nuestro caminar con Dios muchas veces nos sentimos cansados, sentimos sin fuerzas para seguir. Estamos cansados a veces y necesitamos nuevas fuerzas. La palabra del Señor dice en el Salmo 92:10 que Él aumentará nuestras fuerzas como las del búfalo. Pero la pregunta que quisiéramos tocar a través de este tema es: ¿cómo lo hace el Señor? ¿Cómo es que Dios nos da esas fuerzas del búfalo que Él promete darle a aquel que ya no tiene ningunas? Y para ello les invitamos a permanecer con nosotros y que juntos veamos este tema que hemos titulado Recibiendo Nuevas Fuerzas. Muy bien, comenzamos con Isaías capítulo 40. Busque su Biblia, si la tiene a la mano, me daría mucho gusto que la use. Es maravilloso poder escudriñar la bendita palabra de Dios. Isaías capítulo 40, a partir del verso 29, un pasaje que la mayoría de los cristianos conocemos y que nos ha sido seguramente de mucha utilidad y de bendición a lo largo de nuestro caminar con Dios. Isaías capítulo 40, verso 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Como les decíamos al inicio, es importante que nosotros que conocemos de la palabra del Señor y que sabemos que Dios promete multiplicar las fuerzas a aquel que ya no tiene ningunas, que Dios promete darnos las fuerzas del búfalo, sepamos también cómo es que el Señor lo hace. Porque nosotros, como el salmista, debemos de ser respuesta a nuestra oración. Quiero decir que si nosotros le pedimos algo al Señor, debemos de buscar ese algo que le hemos pedido. Dice el Salmo: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. De manera que si nosotros necesitamos nuevas fuerzas y le pedimos al Señor nuevas fuerzas, es entonces necesario que nosotros busquemos cómo es que el Señor nos va a dar esas nuevas fuerzas. Por ello, quiero compartir con ustedes algunas de las formas, de las maneras en las que Dios fortalece a sus siervos. En primer lugar, en Marcos capítulo 6, verso 30 y 31, encontramos lo siguiente. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. La primera forma en la que nosotros podemos encontrar nuevas fuerzas es descansando. Descansando. Cuando los discípulos llegaron después de recorrer, realizar la labor que el Señor les había encomendado, llegaron comentándole a Jesús lo que habían hecho,
todo lo que había sucedido, y el Señor reconoció la necesidad de descanso de sus apóstoles. El Señor conoce la necesidad de sus siervos de descansar. Y les dice a sus discípulos: venid vosotros aparte a un lugar desierto. Y esta es la forma en la que muchas veces el Señor te va a dar el descanso que tú necesitas. Apartarse a un lugar desierto en compañía del Señor. Apartarnos a un lugar desierto, pero en compañía del Señor. Pasar tiempo con Él. Dejar el ajetreo diario, dejar los afanes de todos los días y pasar tiempo aparte en un lugar desierto, acompañado de Jesús. Muchas veces nos ocurre a los siervos de Dios que son tantas las ocupaciones, las preocupaciones, que son tantos los deberes y las necesidades, que se nos olvida que también nosotros tenemos necesidades y tenemos que aprender a descansar en el Señor para recibir esas nuevas fuerzas que el Señor nos promete. La primera manera que nosotros encontramos en esta ocasión es descansando en su presencia. Permíteme decirte algo a manera de consejo. Muchas veces nosotros llegamos quizá a creerlo, aunque no muy conscientemente, que si nosotros no estamos ahí, la obra de Dios no se va a realizar. Déjame decirte, hermano, hermana querida, que no es así. El Señor, Él es el dueño de la obra. Él es el Señor de la mies. Y Él se encargará de que su obra siga adelante. Él perfecciona su obra en medio de los tiempos. Él es el Señor. Nosotros somos sus siervos. Y tenemos que confiar en que el Señor hará lo mejor con sus hijos. Que el Señor hará mejor que nosotros. Y por ello, aprender a tomarnos un tiempo, a apartarnos a un lugar desierto y descansar en el Señor. La segunda manera que tenemos en la que el Señor multiplica nuestras fuerzas y nos da nuevas fuerzas es comiendo de la mano del Señor. Tenemos que aprender a comer de su mano. Esto es muy importante. Tenemos un ejemplo maravilloso con el profeta Elías. En Primero de Reyes, capítulo 19, a partir del verso 5, encontramos lo siguiente. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. El gran profeta Elías, el profeta de fuego, había salido huyendo por el camino del desierto después de una batalla enorme que tuvo en contra de todos aquellos profetas, en la cual el Señor le dio la victoria. Pero después de eso, a raíz de la amenaza de Jezabel, el profeta Elías sale huyendo. De tal manera era su desgaste, su cansancio, que se echó debajo de un enebro queriendo morir. Ya no le interesaba la vida. Qué contraste tan tremendo encontramos entre la gran victoria que tuvo unos días antes y la actitud que tenía ahora debajo del enebro. Y créeme
que si tú estás sirviendo al Señor, en algún momento de tu caminar con Dios, te sentirás como Elías y sentirás que estás debajo de un enebro, que ni siquiera tienes una sombra en la cual descansar. Te sentirás tan cansado, tan agotado, que pensarás que ya no puedes seguir adelante. Pero en ese momento te aseguro que si tú eres un fiel siervo, una fiel sierva de Dios, el Señor proveerá el alimento que tú necesitas. Y tenemos que aprender a comer de la mano del Señor. No podemos depender de nadie más. Muchas veces cometemos el error de depender de que un hermano, un pastor, algún hermano que es nuestro amigo cercano, nuestra amiga cercana, nos dé la palabra que necesitamos, que ore por nosotros. Y pensamos a veces que de esa manera solamente es que nosotros podemos ser restaurados en nuestra fuerza espiritual. Pero yo quiero decirte que no es así, que tenemos que aprender a comer de la mano de Dios, a comer del alimento que Él nos da y a beber de la bebida que Él provee para nosotros. Elías estaba tan cansado que quedó dormido en un ambiente desértico, inhóspito. Hasta ahí el ángel de Jehová llegó con comida y con bebida de parte de Dios. Y algo que me gusta mucho de este pasaje es que después que le dio de comer y de beber, todavía lo dejó dormir otro poco. Y es que el Señor conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Es que muchas veces en nuestro caminar nos sentimos cansados. Es que muchas veces nuestra fe se desgasta. Y es que en muchas ocasiones las batallas que tenemos que enfrentar acaban con nuestras fuerzas. Lo maravilloso de todo esto es que tenemos al único y sabio Dios, al Todopoderoso, al cual servimos, el cual promete proveer para nosotros lo que necesitamos. Y Él promete multiplicar tus fuerzas como las del búfalo. Aprende a comer de su mano. Aprende a beber de su mano. No esperes que alguien más lo haga. Confía plenamente en tu Señor, al que sirves, y Él proveerá lo que tú necesitas. La tercera forma en la que el Señor puede multiplicar nuestras fuerzas tiene que ver con nuestra actitud. ¿Cómo es que nosotros nos presentamos delante de Él? ¿Con qué actitud esperamos que Él nos dé las fuerzas que necesitamos? Tenemos que tener la actitud de los siervos. El Salmo 123, versículos 1 y 2, dicen lo siguiente: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Hasta que tenga misericordia de nosotros. La actitud de los siervos, la actitud de aquellos que dependen de ti, es una actitud de necesidad, de dependencia. Y esa es la actitud que nosotros debemos de tener. Es como cuando tú tienes en tu hogar, en tu casa, una mascota, quizá un gato o algún perrito, una mascota que depende de ti y que está esperando a que tú le llames y que está esperando el momento en que sabe, está seguro de que tú le vas a dar su alimento. ¿Cuántas veces, si tú tienes alguna mascota, no te ha sucedido que cuando te dispones a preparar lo que le vas a dar de comer,
a esa mascota, ese perrito, ese gatito ya te está mirando con ojos de gratitud. Así nuestros ojos deben estar atentos a la mano del Señor, a la provisión del Señor. Así como nuestras mascotas están esperando que nuestra mano se extienda, de la misma manera nosotros debemos de saber, de estar seguros y de confiar en que le pertenecemos a Él. Jesús te compró. Él pagó por tu vida, por tu salvación con su propia sangre. Y Él conoce cuál es tu necesidad. Debemos tener la actitud correcta y de esperar, como dice este precioso salmo. Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Quiero decirte que no se va a tardar, porque no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. El Señor sabe cuáles son nuestras necesidades antes que nuestra boca se abra. Y así como Jesús les dijo a sus discípulos que se fueran a un lugar apartado y desierto para que descansaran, el Señor reconoce tu necesidad de nuevas fuerzas y Él va a proveerlas para ti. Solo ten la actitud correcta. Solo mantente ahí, con tus ojos como los siervos mirando a la mano de sus señores. Y te aseguro que la mano del Señor se extenderá de una y de mil maneras para suplir tu necesidad. Podemos confiar en el Señor. Hay otra forma en la que el Señor puede obrar en nuestras vidas. Y esto es a través de un toque suyo. Cuando el Señor toca nuestras vidas, recibimos nuevas fuerzas. Tenemos el ejemplo del profeta Daniel, cuando estaba en ese ayuno en el río Hiddekel, allá por el capítulo 10 del libro de Daniel, donde encontramos lo siguiente, Daniel capítulo 10, verso 8. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. En este pasaje con Daniel encontramos circunstancias a las que, o con las que quizá muchos de los siervos de Dios se pueden identificar. A veces en situaciones extrañas, a veces en territorios que desconocemos, a veces enfrentando cosas para las cuales no nos sentimos preparados. Daniel había estado en ayuno buscando la respuesta de Dios. Y fue tal la situación de su vida que dice que quedó totalmente sin fuerza, que no le quedó vigor alguno. Y entonces el Señor se presentó delante de él. Y ocurrieron dos cosas aquí, dos cosas sumamente importantes. Primero, dice que una mano le tocó y que luego el Señor le habló. Y mientras el Señor le hablaba, él recibió nuevas
fuerzas. ¿Sabes? En la vida de todo creyente nos encontramos con situaciones difíciles, con tiempos de gran dificultad, tiempos en los que quisiéramos que alguien más estuviera acompañándonos en ese valle de sombra que muchas veces tenemos que cruzar. Muchas veces nos sentimos sin fuerza y sin vigor alguno, desanimados, desalentados, sin ganas de seguir, tan llenos de ocupaciones y de preocupaciones, mortificados muchas veces por la familia, por los hijos, por la obra misma del Señor, por la iglesia, por los hermanos, mortificados por las finanzas, por las necesidades alimenticias, preocupados por tantas y tantas cosas, además de la batalla espiritual que tenemos que librar continuamente. Y esto muchas veces nos deja como a Daniel, sin vigor alguno. Yo quiero decirte que el Señor siempre estará ahí. Si tú tienes la actitud correcta, si tú te mantienes firme hasta que Él obre, el Señor va a hacerlo. Aprende a descansar en Él. Aprende a buscar esas nuevas fuerzas que necesitas. Porque no es solamente que nosotros le digamos, Señor, necesito nuevas fuerzas. Tenemos que encontrar, y aquí hemos visto ya algunas maneras de cómo el Señor nos da esas nuevas fuerzas. Una vez que las entendemos, tenemos que buscar esas maneras, apartándonos a un lugar desierto para descansar simplemente, para estar en su presencia, para pasar tiempo adorándole y deleitándonos con Él, teniendo compañerismo con nuestro amado Jesús, haciendo a un lado el ajetreo diario. Es necesario que aprendamos, si es necesario, a tirarnos debajo del enebro, a no seguir adelante, sabiendo que necesitamos las fuerzas de Dios, que no podemos seguir adelante con nuestras propias fuerzas, porque no funciona, porque no son suficientes. Tenemos que aprender a depender de Dios, de su alimento, de su bebida, de su palabra y de su espíritu. El alimento, Él es el pan vivo que descendió del cielo. El Espíritu de Dios es esa corriente de agua viva que sacia la sed de nuestra alma, que suple la fortaleza que necesitamos. Como Daniel, si es necesario, busquémosle en oración, en ayuno, y esperemos el tiempo que sea necesario, hasta que Él venga y nos toque con su espíritu y nos hable con su palabra para que nos fortalezca. Y entonces le diremos como Daniel, hable mi Señor porque me has fortalecido. El caminar del cristiano se verá muchas veces con situaciones de esta naturaleza. Cualquiera de ustedes que sirva al Señor sabe de lo que le estoy hablando. Pero yo quiero decirte que no tires la toalla. Yo quiero decirte hoy que Dios es fiel y que Él va a proveer para ti esas nuevas fuerzas que tú necesitas. En la intimidad con Dios, a solas, en un lugar desierto y apartado, sin perder de vista jamás que nuestra vida espiritual depende de Él. No es lo que hacemos por Él lo que nos da nuevas fuerzas. No, es Él el que nos fortalece. Aún la obra de Dios, aún el predicar la palabra, el servir al Señor en cualquier área que tú lo hagas, ¿no es eso lo que te va a dar nuevas fuerzas?
No, al contrario, tú necesitas estar con Él para recibir de Él las nuevas fuerzas que necesitas. Y si estás cansado en este camino, hermano, hermana, quiero decirte, no desmayes. Dios es fiel y Él no te va a dejar abandonado. Hoy es un momento oportuno para que a través de estas formas que hemos visto, tú puedas buscar esas nuevas fuerzas, para que una vez más te levantes y una vez más continúes y sigas sirviendo al Señor, porque en estos tiempos hace mucha falta hombres y mujeres fortalecidos con la fuerza de Dios para hacer esta obra que el Señor nos ha encomendado. Levántate pues, como lo hizo Elías, come y bebe, porque largo camino te resta. Oremos. A ti, Señor Dios Todopoderoso, damos honor y gloria y honra y alabanza, porque tú eres el Señor y nosotros somos tus siervos. Señor, hoy quiero pedirte que en tu misericordia puedas extender tu gracia sobre aquellos que han escuchado este mensaje. Aquellos, Señor, que en el camino tuyo se sienten cansados, desanimados, abatidos. Aquellos que por la lucha, Señor, no sienten más vigor en sus vidas. Ruego, Padre, que como lo hiciste con Elías, les des de comer y de beber de tu mano. Ruego, Señor, que abras sus ojos para que ellos puedan ver, ellos puedan estar atentos y confiados en que tú vas a darles las nuevas fuerzas que necesitan. Mira, Señor, nuestra necesidad. Queremos servirte, pero no queremos hacerlo con nuestras fuerzas, porque nunca serán suficientes. Porque de nosotros mismos, Señor, nunca seremos capaces. Necesitamos el poder tuyo, la fuerza tuya, esa fuerza que viene de ti, ese vigor que cuando tú lo pones en nuestra vida, nos hace andar, nos hace obrar de tal manera que podemos ver tu poder manifiesto en nuestras acciones. Que sea así, Señor, en la vida de mis hermanos. Fortalece tu iglesia, Señor. Levanta a esos hombres, esas mujeres que cansados hoy se sienten abatidos. Fortalécelos como lo prometes en tu palabra y que tu gracia los sostenga, Señor. Que no falte ese aceite fresco sobre sus vidas. Que ellos puedan levantarse como al principio, Señor, con gran amor y pasión por tu obra. Que puedan ser fortalecidos en tu gracia y que tu misericordia los sostenga. En tu nombre ruego, Señor, que esta bendición llegue a sus vidas, los alcance, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que así sea y que la gracia del Señor sea contigo y que esas nuevas fuerzas las encuentres en la presencia del Señor. Hasta aquí por el día de hoy. Nos veremos en la próxima si el Señor lo permite. Esperemos que esta palabra sea de edificación y de bendición para tu vida. Me despido de ustedes una vez más, el pastor Sergio Vélez, diciéndoles hasta la próxima.